nombre es Matías Altamirano, soy tutor del Otto Reloje y en este video vamos a estudiar un poco el teorema de Fubini, el cual es una gran herramienta para resolver integrales en varias variables. Primero vamos a ver la importancia de este teorema aplicándolo a un integral simplemente, y luego vamos a ver un ejercicio un poquito más teórico para ver cómo podemos aplicar el teorema de Fubini para resolverlo. ¿Pero qué nos dice el teorema de Fubini? El teorema de Fubini nos dice que si tenemos un conjunto R que se escribe como R1 cruce R2, tal que R1 y R2 son subconjuntos de Rn y Rm respectivamente, y una función f integrable, y que si queremos integrar esa función f en el conjunto R, esta la podemos separar en dos. Decir que podemos primero integrar con respecto a R2 y después con respecto a R1, o al revés, con respecto a R1 y con respecto a R2. ¿Qué necesitamos para eso? Es que las funciones definidas como están definidas acá, una función que toma un x y te devuelve la integral sobre R2 de f de x, y en de y la función que toma un y te devuelve la integral sobre R1 de f de x, y en de x, ambas estén bien definidas y sean integrables. Si es así, nosotros vamos a tener la triple igualdad que tenemos acá abajo. Esto nos trae una gran herramienta para poder resolver integral en varias variables. Entonces, ¿cómo se ve esto aplicado a la realidad y después dónde viene la intuición al respecto? ¿Cuál es lo que nos entrega o nos aporta pasar de esta integral en R a integrar en R1 y R2 o después poder dar vuelta a esas integrales? Entonces, para ello, consideremos la siguiente integral. Esta integral, a priori, es súper difícil de resolverla y veamos más o menos cuál es. Primero que todo, nos damos cuenta el conjunto de iteración que va a ser D son los x, y en R2, tal que, primero, vemos la primera parte, x entre qué valores se mueve, x se mueve entre y 1, e y se mueve entre 0 y 1. Entonces, son los x que pertenecen entre y 1, e y que están entre 0 y 1. Esta cosa acá lo podemos reescribir como el conjunto x, y en R2, tal que y es menor a x y es menor a 1, y está entre 0 y 1, que se escribe de esta forma, ¿cierto? Según eso tenemos un poco bien definido la integral que tenemos acá, la cual le llamaremos y. Entonces lo que nosotros queremos hacer es integrar nuestra función con respecto a d, sorry. ¿Pero qué significa esto? Veámoslo un poco con la intuición. Vamos con la intuición para ver qué es el teorema, qué es lo que vamos a hacer en el teorema de Fubini. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos nuestro eje coordenado y tenemos la función x igual a y, que va a ser esta acá. Perdón, así. Ok, entonces, ¿qué es nuestro eje coordenado? En este eje vamos a tener x, en este eje vamos a tener y en este eje que vamos a tener la recta x igual a y. Entonces, ¿qué tenemos? Es que nosotros sabemos que el i se mueve libremente entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, si acá tuviésemos el 1, sabemos que el i se mueve libremente en esta cosa. Entonces, cuando nosotros estamos integrando con respecto a, o sea, en este orden que tenemos acá, significa, nosotros si digamos el i, para un cierto i, nosotros integramos los x entre i e 1. Si tenemos el 1 acá y el 1 acá, ¿esto qué nos dice? Nos dice, tú fijas un x para cada x, o sea, para cada i, sorry. Fijamos, por ejemplo, este i que tenemos acá, y vamos a integrar de esta manera, desde i a 1. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nosotros vamos a estar haciendo va a ser integrar este intervalo que está acá, de esta forma.
eso que tenemos ahí, ¿cierto? Perdón. Y ese triangulito que tenemos ahí es nuestra área de integración. Pero que nos estamos dando cuenta que integrar ha sido un poquito difícil. ¿Por qué? Porque primero deberíamos integrar con respecto de x, y esa integral no lo sabemos a priori como cuál es su valor. Entonces a nosotros nos gustaría dar vuelta en el intervalo. ¿Y qué es eso de dar vuelta en integral? Es que primero, como dijimos anteriormente, la integral está escrita de esta manera. Nosotros querríamos recorrer el intervalo de la siguiente manera, fijando un x y sabiendo que recorrerlo de esta forma que tenemos acá. O sea, fijando el x, que el x esté más libre, y el y se mueva hasta un cierto x. ¿Sí? ¿Y eso cómo se ve? Matemáticamente escribiéndolo. Si nos damos cuenta, el, el conjunto que nosotros tenemos, que está escrito acá arriba, lo podemos reescribir un poquito. La intuición es la que tenemos acá. Queremos escribir este conjunto, si nos damos cuenta, son el mismo conjunto, pero escrito de distintas formas. Es que dijimos que D son los x, y, los x, y, en R2, tal que, perdón, x está entre y 1, y el y está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tomo esta parte que está acá, esto, y lo reescribo y digo, ya, yo sé que el y está entre mayor a 0, pero también sé que esto va a ser menor a x. Entonces yo sé que si mezclo estas dos desigualdades y fuerzo a que el y dependa del x, me queda la siguiente desigualdad, que el y está entre 0 y x. Pero entonces también lo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, ya, el x siempre va a ser menor o igual a 1, pero siempre va a ser menor o igual a y, ¿cierto? Y el y es menor o igual a 0. Entonces, por lo tanto, yo acá puedo decir, ya, entonces el x está entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, yo puedo reescribir mi conjunto D de la forma x, y entre R2, tal que el y está entre 0 y x, y el x está entre 0 y 1. Con esto, puedo encontrar mucho más fácil la integral. ¿Qué significa? Nosotros decimos, ya, entonces el y, que era la integral, la doble integral, entre, un poquito acá arriba, 0 y 1, 0 y 1, y 1y, de menos y partido en x, en dx, y en dy. Voy a poder dar vuelta a las integrales. Pero ahora cuando doy vuelta a las integrales, tengo que considerar mis nuevos intervalos. ¿Cuáles serían? Serían los que están acá. Entonces, primero voy a integrar con respecto a y el y sabemos que está entre 0 y x, y el x está entre 0 y 1. Entonces ahora la integral que tenemos que resolver es esta. Resolvámosla. Como habíamos dicho, entonces tenemos que resolver esta integral que tenemos acá. Primero vamos a resolver esa integral con respecto a y. Esto, como sabemos, integrar esa exponencial con respecto a y, nos queda menos x, la exponencial de y partido en x. Y esto evaluado cuando y vale 0 y cuando y vale x, en dx. Resolviendo eso, llegamos a que esto es la integral entre 0 y 1 de x 1 menos e de menos 1 en dx. ¿Cierto? Simplemente reemplazando x, el y con x, tenemos esto que está acá. Y ahora es una integral que nosotros conocemos porque nosotros podemos sacar este término hacia afuera
y simplemente nos queda la integral de x, que es simplemente nos queda la integral de x, que es 1 menos e menos 1, esto por x al cuadrado medios, pero evaluado en 1 y en 0. Por lo tanto, esto es simplemente 1 menos 1 elevado a y. Y ese es el resultado de nuestra integral. Ahora, por otro lado, resolvamos un problema un poquito más teórico, donde nos va a servir el teorema de Fubini. ¿Cuál es? Vamos a demostrar el teorema de Schwarz. ¿Qué nos dice el teorema de Schwarz? Como ustedes bien saben, que si una función es C2, la derivada cruzada se pueden intercambiar, ¿cierto? Que es lo que tenemos ahí. Entonces, para ello vamos a considerar la función g, que va a ser la resta de estas dos cosas, y queremos ver la integral de esa función g en un rectángulo cualquiera. Y nos dicen primero por qué esa cosa es integral. Queremos integrarla, entonces por qué lo es. ¿Cuál es la razón de por qué esta cosa es integrable? Es porque esta función es C2. La función C2, ¿qué significa? Que las segundas derivadas son continuas. Entonces, por lo tanto, esta función de acá y esta función de acá son continuas. Tanto esta como esta función es continua. Y resta de dos funciones continuas, sigue siendo una función continua, entonces G es una función continua. Por otro lado, estamos integrando en un conjunto, en un rectángulo arbitrario, que es un dominio cerrado y acotado, y Jordan medible. Entonces, por lo tanto, la función es integrable en este intervalo. Ahora, resolvamos la integral. Resolver esa integral nos dicen que queremos integrar con respecto a un r, g de x, y. Integral con respecto a un r es, como ya hemos visto, como esta cosa es integrable, se puede integrar con respecto a... Integral sobre un r, como hayamos visto, esta cosa es integrable, es escribirlo de esta manera, ¿cierto? De 0b, de ab, perdón, de c a b, de a a b primero, luego de c a d, y g de x, y en de x y de y. Entonces, reescribimos g de la manera en que es, la función que es. Entonces esto es simplemente la integral de c a d, de a a b, de la segunda derivada de f, en dx en dy, menos la segunda derivada de f, de y, de x. Esto en dx y en dy, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos gustaría hacer? Primero, separar estas dos integrales. ¿Por qué podemos separarlas? Porque si nos damos cuenta, cada una de estas cosas son integrales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de esos términos es continuo. Usando el mismo argumento anterior, podemos decir que existen las integrales separadas. Entonces podemos decir, esto es lo mismo que integrar. Y eso siempre es importante cuando ustedes separen integrales. Siempre deben recordar que pueden separarlo cuando las integrales separadas existen. Y tienen que argumentar por qué. Entonces esto simplemente es de x a de y menos la segunda integral de c de a a b, la segunda derivada de y a de x. De x a de y. Ahora, y ahora es donde vamos a aplicar Fubini. Si nos damos cuenta, primero acá estamos derivando con respecto a y después derivando con respecto a x. Solo querríamos un poquito al revés, para que las dos cosas sean de la misma manera.
Entonces podemos aplicar Fubini en la segunda integral. Entonces, aplicando Fubini, podemos dar vuelta a estas cosas. Como ninguno de los intervalos de los límites de integración dependen de x o de y, podemos simplemente dar vuelta a las integrales y se van a comportar igual. Entonces, cuando uno tiene que tener cuidado con los límites de integración es cuando estos límites de integración dependen de tus variables de integración. Si no, uno simplemente da vuelta perdón. Si no, uno simplemente puede dar vuelta los límites. O sea, acá vamos a dar vuelta a nuestro límite de integración. Vamos primero a integrar con respecto a y después con respecto a x. Ahora, entonces, tenemos lo que tenemos acá. Ahora, tenemos la siguiente integral. Si nos damos cuenta de estas cosas que están acá, tanto este primero, ¿cierto? Ese término que tenemos acá, realmente es la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y, ¿cierto? No sé qué significa. Si nosotros primero derivados con respecto a x, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que esta integral que está acá, la de adentro, es simplemente la función, que esto depende de, perdón, la función, eh, que esto depende de x y de y, evaluado en el ¿cómo se llama? Los límites de integración. Y esto va a ser con respecto a d. Y es lo mismo en la otra, pero con respecto a la otra variable. Esto va a ser de a a b de la función, va a ser esta, x, y, evaluado, esto es el x, acá estamos hablando en x, y acá estamos hablando en y, en c y d. Y esto en dx. ¿Cierto? Entonces, vamos a escribirlo un poquito más acá para tener un poco más de espacio. Podemos reescribir esta integral como las restas derivada con respecto a y, evaluadas en b, y, menos esto en a, y. Esto en di. Y luego lo mismo en el otro lado. De a a b, pero con respecto a la otra variable. En x, d, menos integral de a a b de la integral de x de x, c. Ahora, podemos aplicar la misma idea anterior. Podemos decir cada una de estas integrales con respecto a di, podemos separarlas primero, y luego, por teorema fundamental del cálculo, podemos decir que esto es simplemente f de b, d, menos f de b menos c, menos f de a, d, menos f de a, c, menos f de b, d, menos f de a, d, menos f de b, c, menos f de a, c. Y si nos damos cuenta y eliminamos los términos, esto es simplemente cero. Entonces encontramos que esta integral, que si podemos integrar esta función de acá en cualquier rectángulo, esta integral siempre va a ser cero. ¿Qué querríamos decir? Que entonces la función g sea cero para todo x, y. ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar que si una función es continua, una función continua es nula,
sí, solo sí, su integral sobre cualquier rectángulo va a ser nula. Para acá es más o menos directo, o sea, la función es continuamente nula y la función la integral va a ser nula. Sabemos que si la función es nula, y continua, entonces es integrable en cualquier intervalo, o sea, en cualquier rectángulo. E integrar 0 en cualquier rectángulo, esa integral siempre va a ser nula. Para el otro lado un poquito distinto. Quisiéramos mostrar que si la función, si la integral sobre cualquier rectángulo es nula, entonces la función sí o sí debe ser nula. Vamos a ir por contradicción. O sea, vamos a supongamos una función f no nula, pero tal que su integral sobre cualquier rectángulo es nula. Y vamos a ir por contradicción. Como sabemos que la función no es nula, va a existir un x sub 0 en donde sea, y vamos por contradicción. Entonces, como la función no es nula, va a existir un x sub 0 tal que f de x sub 0 va a ser distinto de 0. Sin pérdida de generalidad, podemos considerar que el f de x sub 0 va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque podríamos decir puede ser menor o mayor. Y vamos sin pérdida de generalidad podemos tomar el mayor. Entonces, como la función es continua, sabemos que si tenemos un punto que es mayor a estricto de 0, entonces va a existir una vecindad de x sub 0, tal que para todo x en b, f de x sub 0 tiene que ser f de x, perdón, tienes que seguir siendo mayor a 0. ¿Por qué? Y ni siquiera. Tiene que ser mayor o igual a f de x sub 0 partido en 2. Porque esto es por la definición epsilon delta de la continuidad. Si tomamos epsilon igual a f de x sub 0 medios, vamos a llegar al resultado que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces con esto, ¿qué pasa si consideramos un rectángulo cualquiera? Sea un rectángulo R dentro de la vecindad, sabemos que la integral de f para cualquier rectángulo tiene que ser 0. Entonces, si llegamos a que esta cosa es distinta de 0, vamos a llegar a una contradicción. Entonces, tenemos que la integral de R, de f de x, en dx, esto sabemos que para todo x dentro de la vecindad, x es mayor o igual a f de x sub 0 partido en 2. Y sabemos que R está dentro de la vecindad, entonces esa función la podemos acotar por arriba por f de x sub 0 medios en dx, ¿cierto? Ahora, esa función ya no depende del dx, entonces eso podemos decir que esto siempre va a ser mayor o igual a f de x sub 0 medios, esto va a ser igual, perdón, de la integral de la identidad. Y esta cosa es la definición de área. Entonces, esto, por lo tanto,
esto va a ser igual a f de x sub 0 medios por el área de R. ¿Qué tenemos acá? Que el área es algo siempre mayor estricto de 0, y esta cosa de acá siempre va a ser mayor estricto de 0. Por lo tanto, encontramos que esta integral es mayor estricto de 0, la cual es una contradicción, porque habíamos dicho que la integral de f para cualquier rectángulo tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos la demostración, tenemos la propiedad que queríamos y queríamos concluir el resultado pedido. Nosotros demostramos que para todo rectángulo, la integral sobre ese rectángulo de g de x, y de x, y es igual a 0. Y por lo tanto, g de x, y es la función continuamente 0. Y por lo tanto, tenemos que las derivadas cruzadas son iguales. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos una aplicación directa para el teorema de Fubini. A través del teorema de Fubini podemos demostrar el teorema de Schwarz. Ojalá que le haya servido ojalá que le haya servido. Cualquier cosa, siempre vamos a estar en los dos relojes a resolver todas sus dudas de materia.